Este joven fue condenado a 4 cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional, la misma pena que un asesino en serie, por crímenes no mortales. Cuando tenía 14 años, Kenneth Young cometió un error. Pero el precio que pagó fue el de un adulto condenado a morir en prisión. Pero, ¿cómo pudo terminar así su vida un niño? ¿Cómo puede un niño ser sentenciado a morir tras las rejas? Esta es la historia de Kenneth Young. Kenneth Young era un niño sensible, criado en la pobreza. Su padre murió antes de que él cumpliera 1 año, y su madre, Stephanie, cayó en la adicción al crack durante casi 2 décadas. Kenneth creció en un barrio peligroso apodado Sweet Cay City por la violencia y la miseria que lo rodeaban. Sin un adulto que lo guiara, buscaba afecto y sentido en donde podía. Nadie imaginaba que aquella noche marcaría el inicio de su condena eterna. Pero en junio de 2000, la vida de Kenneth cambió drásticamente. Un vecino de 24 años, proveedor de drogas de su propia madre, lo convenció de ayudarlo a cometer una serie de 4 robos a mano armada contra hoteles locales. Aquel hombre mayor planificó cada golpe, empuñaba la pistola y llegó a amenazar con matar a la madre de Kenneth si no cooperaba. En un momento crítico, Kenneth logró convencerlo de no violar a una víctima durante uno de los atracos. Afortunadamente nadie resultó herido de bala, pero el daño psicológico fue inmenso. La policía atrapó a Kenneth poco después del último robo. Él no negó su participación, reconoció haber estado allí. Aunque era apenas un niño de 15 años, lo juzgaron como un adulto. El veredicto fue aterrador: 4 cadenas perpetuas consecutivas, la pena máxima que existe. En otras palabras, le dijeron que pasaría el resto de su vida tras rejas. Mientras tanto, Jack Betea, el hombre que diseñó los atracos y portaba el arma, recibió solo una cadena perpetua. Cuán brutal fue la injusticia. Kenneth había actuado por miedo y necesidad, pero el sistema lo trató como culpable irremediable. Pero lo que nadie sabía era que ese juicio sería solo el primer capítulo de una larga batalla. En prisión, Kenneth empezó a transformarse. Estuvo más de 1 década encerrado, gran parte del tiempo en aislamiento, enfrentando sus miedos y remordimientos. Sus defensores relatan que Kenneth se convirtió en un prisionero modelo, aprovechó clases y talleres, obtuvo su diploma de secundaria, GED, y solo tuvo una falta leve en 11 años. Pasó horas leyendo, trabajando en la biblioteca y ayudando a otros internos a mantenerse a salvo. Él mismo confesó que había vivido con arrepentimiento cada día y que dentro de prisión tomó ventaja de cada oportunidad para superarme. 1 década después ocurrió un cambio legal decisivo. En 2010 la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en Graham vs. Florida que es inconstitucional sentenciar a cadena perpetua a un menor por un crimen no homicida. 2 años más tarde, en Maile vs. Alabama, la misma Corte prohibió la cadena perpetua obligatoria para menores incluso en caso de homicidio. El mensaje fue claro: los niños son constitucionalmente diferentes. De pronto, Kenneth, que ya llevaba 11 años preso, entró en las revisiones que la ley exigía. En 2011 se celebró su audiencia de resentencia. En la sala de tribunal se confrontaron 2 visiones. Por un lado estaba el profesor Paolo Annino y su equipo legal, apoyados por organismos de derechos civiles. Ellos presentaron la nueva ley, testigos y evidencias de su cambio radical. Annino declaró con vehemencia que no había razón para mantenerlo en prisión. Kenneth se había rehabilitado. Kenneth, ya un joven maduro, habló ante el juez con voz tranquila: he vivido con este arrepentimiento cada día, ya no soy el mismo que era. Quiero disculparme con mi víctima, citando la Biblia, cuando era niño, pero al crecer dejé atrás las cosas de niño. Por otro lado, el Estado enfatizó la gravedad de los delitos. Incluso apareció una víctima del robo, quien confesó: sé que él quiere salir, pero no estoy lista para verlo caminando por mi barrio. Su madre Stephanie, con lágrimas en los ojos, le imploró al juez: Su señoría, ayúdeme a reconstruir mi familia, he pedido perdón por mí y por mi hijo. Al final, el juez Litt decidió que los esfuerzos de Kenneth no bastaban. Reconoció su progreso, felicitaciones por el diploma, pero sentenció que liberarlo sería un premio que él no merecía. Impuso 4 penas concurrentes de 30 años más 10 de libertad vigilada. No va a recibirlo, dijo. Kenneth, ahora de 26 años, quedó estupefacto. Había sobrevivido a prisiones terribles y demostrado madurez, pero aún así escuchó que seguiría encerrado hasta prácticamente la mitad de su vida. Sin embargo, en medio de la desilusión, todavía vio una luz de esperanza. Yo iba a morir aquí, pero ahora veo una luz al final, y voy a luchar por lo que creo, que he cambiado. El caso de Kenneth Young se volvió un símbolo nacional. Como recuerda el propio Annino en la película documental,
Al Tribunal Supremo le costó decir basta de esta barbarie. Tal como advierte Brian Stevenson de Equal Justice Initiative, Estados Unidos fue hasta 2005 el único país que permitía la pena de muerte para menores, y hoy sabe que condenar a niños a morir en prisión es un acto cruel. De hecho, la historia de Kenneth mostró otra realidad. En el país hay más de 2.500 personas condenadas de por vida por delitos juveniles, y los jóvenes afroamericanos como él reciben esas penas 10 veces más que los blancos. Finalmente, en 2014 la legislatura de Florida aprobó revisiones obligatorias para los presos que fueron sentenciados de niños. Gracias a esa norma, se dictaminó que Kenneth Young cumpliría 21 años en lugar de 30. Así, tras más de 2 décadas tras las rejas, Kenneth recuperó la libertad.